Bendiga y nos bendiga en esta mañana, que podamos realmente estar atentos para escuchar lo que Dios tiene que hablarnos. Si alguien te dice, saque la Biblia y dame un pasaje, un versículo, ¿cuál versículo darías? ¿Cuál? ¿Qué dice? Bueno, nuestro hermano está libre para... Pero no vivirás por eso. Si fuéramos a sacar toda la Biblia, quedaron con un pasaje para vivir realmente el Evangelio en su plenitud, agradar a Dios en nuestra forma de vivir. Un solo pasaje es suficiente para toda la Biblia. ¿Cuál? Muy bien, hermana. Limpiará el salón esa semana. Así que, hermanos, la Biblia se puede resumir, no sacar, pero si fuéramos a sacar toda la Biblia, hay un versículo, si lo vivamos, suplirá todo lo que está en la Biblia, y es lo que está en Lucas 10:27. Y sobre eso, sobre el primer mandamiento, que una promesa que yo vengo diciendo, que voy a comenzar a predicar sobre los mandamientos que están en el Decálogo. Decálogo son los 10 mandamientos. Y hoy me gustaría la primera imagen. La primera imagen. Hoy vamos a hablar de café. El aroma de amor que agrada al corazón de Dios. ¿Y por qué puse esto? Una, porque me gusta el café poco, y otra, para que no olviden. Ustedes se ríen, y eso me llevó una tarde para armarlo. 2 diapositivas me llevó toda la tarde. Así que no te rías porque me llevó un montón de trabajo. Hoy vamos a hablar sobre el café, el aroma de amor que agrada al corazón de Dios. Y Lucas 10:27 nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, con todo tu entendimiento. La palabra mente se puso traduciendo al español, pero la verdad que en griego la palabra es entendimiento, que es sinónimo de la mente. Así que hoy vamos a hablar sobre eso. Y hermano, escuche, podemos sacar toda la Biblia. Si realmente tú vives ese pasaje de la Biblia, cumplirás toda la Biblia. Y si queremos mirar nuestras vidas, cómo se encuentran, cada uno de nosotros se encuentra en cómo vive ese pasaje de Lucas 10:27, que es el primer mandamiento. Ya tengo uno, ahora 2. Muchas gracias. Así que hoy no solamente vamos a lo que Dios dijo como primicia, como supremo, el primer mandamiento en relación a Dios. Y Dios no es alguien que le gusta hablar mucho, por eso exageró: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu fuerza, de todos tus entendimientos. No, es que Dios quiere. Y el amor que agrada a Dios, el aroma de vivir que agrada a Dios, se resume en café. Y que en este café vamos a hablar hoy. Así que tu vida está como está, porque tú vives ese pasaje como lo vives. Cuando tú comienzas a vivir la palabra de Dios de la forma que agrada a Dios, escuche, toda tu vida será transformado. Todo tu ser, toda tu vida. Por eso estamos como estamos, por cómo amamos al Señor. Quizás hoy tendrás una gran decepción de entender que el amor que pide Dios de ti no es un amor sentimental. Y jamás lo fue. Y jamás Dios lo mostró como sentimental o emocional. Sino fue en verdad y en hechos. Así que Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Si quieres pasar la
La otra, el verdadero cristianismo, hermanos, no se mide por lo que hacemos para Dios. Ese es el gran error que muchas veces creemos, que por lo que yo hago, sino por cuánto realmente lo amamos. Jesús nos dijo: sirve, predica, canta, limpie, sacrifica. Dijo: primero y por encima de todo, ama al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios. El amor es el alma del mandamiento, es la raíz de toda obediencia, es la prueba de una fe viva que agrada a Dios y que parte de Dios y para Dios. Así que muchos, lamentablemente, muchos hoy sirven, muchos se desgastan, muchos han hecho grandes cosas humanamente hablando, pero lamentablemente muchos lo hacen sin amor a Dios, sin amor a Dios. Muchos le cantan, pero sin temor a Dios. Muchos le limpian, muchos hacen, pero sin llevar a Dios de ninguna cuenta de lo que Dios ha mandado para sus propias vidas. Leonard Ravenhill dijo: Dios no busca obreros que trabajan más, sino amantes apasionados que lo amen más y más. Por eso Jesús no acusó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Si solo miramos lo que esa iglesia hacía, todos, comenzando por mí, nos vemos muy cortos por lo que esa iglesia hacía. Pero sabe, Jesús no la acusó por su doctrina, no la acusó por falta de asistencia, no la acusó. ¿Sabe cuál fue la contra de Jesús contra esa iglesia? ¿Qué tanto hacía? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y este amor de Dios, por Dios y para Dios. En otras palabras, esa iglesia siguió haciendo todo, con mucho celo, con mucho empeño, con mucho sacrificio. Pero se olvidó en el caminar, perdió la esencia de todo, que es el amor, la pasión, el vivir de Él, por Él y para Él. Perdió esto. Y eso es el peligro que quizás todos tenemos en nuestro caminar, que podamos en hacer para Dios, no vivir el amor que Dios merece, que Dios exige, que Dios manda. Y lo repito, en el mundo donde el hombre reina, Dios no pide, Dios manda. Si es cristiano, entienda que lo que Dios te hace es manda. Y si no es cristiano, escuche, Dios no negocia contigo y no te simpatiza. Dios, por amor a tu alma, quiere salvarte. Y dice Hechos 17, Dios manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepienten. Es decir, puedes vivir tu vida como te da la gana, ese corto tiempo que tengas, pero Dios te dice, arréglalo, porque cuando termina ese tiempo de la gracia, vendrá el tiempo del juicio. Así que, hermanos, la iglesia de Éfeso siguió haciendo todo, pero perdió lo esencial en todo, que es el amor a Dios. Y Jesús le dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y ese es el mayor peligro del creyente, que no es el pecado escandaloso, sino ese amor superficial, indiferente, natural, circunstancial, que comenzamos a vivirlo como que si es algo normal y olvidamos el mandato de Dios. Número 1, amará al Señor tu Dios con todo, énfasis, con todo, corazón, alma, fuerza y entendimientos. Y ahí te queda el café para llevarlo, que cada vez que tomes una taza de café, quizás algunos ni van a tomar más café, van a tomar solo leche, pero bueno, inventamos una para la leche. Así que, hermanos, el mayor peligro son los corazones que aún cantan, pero ya no arden por Dios. Cantamos. Los labios que oran, pero ya no gimen. Señor, gracias, eso ya de memoria. Hay unos labios ya de memoria, ya saben de memoria. Apretar la tecla, hay inteligencia humana,
Señor, gracias te damos por eso, por aquello, en nombre de Jesús. Amén. Amor hablado pero no vivido. Estamos llenos de amor hablado pero no vivido, de devoción pronunciada pero no encendida. Y ahí estamos en el caos de los últimos tiempos, que esto de cierta forma es necesario pasar, pero quiera Dios que seamos de remanente, que su corazón vuelve a arder, o quizás si no está ardiendo en esta mañana, que en esta mañana puedas volver a decirle, Señor, encienda la llama en mi corazón. Que quizás en esta mañana podemos ser sinceros, quizás está apagado, entienda que el Señor es especialista en encender corazones fríos, apagados, decepcionados, están en punto muerto. El Señor es especialista para hacer esto. Y el llamado de Dios, hermano, hoy es un amor integral, un amor completo, un amor como Dios mismo lo exige. Y si Dios lo exige, no es porque no podemos dar. No es porque no podemos dar, es porque podemos dar. Pero Dios nos sacude para hacernos entender que en nuestra carnalidad, el mundo que vivimos y el enemigo de nuestra alma nos entretiene de tal forma que perdemos de dar a Dios el amor merecido, que es un amor completo de todo corazón, de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas y con todos nuestros entendimientos. Así que empezamos con la C, con todo el corazón. Y por supuesto, es algo para ustedes meditar, porque si yo lo traigo, la verdad que esto, escuche, eso yo quería hacerlo en 4 charlas. Así que imagine cómo está todo resumido, porque no quería hacerlo en 4 charlas, fui sacando para que fuera una sola charla. Así que vaya a tu casa, que esa semana tu meditación, tu crecimiento, tu tiempo con Dios, tu devoción, sea de volver a meditar en este amor que agrada a Dios y que el único que puede subir con olor fragante a la presencia de Dios. Amar a Dios con el corazón, amor que se consume y se purifica. Amor que se consume y se purifica. Y Deuteronomio 6:5 nos dice, y amará a Jehová tu Dios con todo corazón. El corazón, hermano, es el altar donde se enciende el fuego del amor del hombre hacia Dios. El corazón es ese todo mi ser interior. Y Dios quiere que yo lo ame con todo ese ser interior. Y por eso lo que más debemos cuidar y velar es por este corazón y este ser interior. Ese comando interno mío, que no puedo explicarlo, pero sé que todo depende de Él. Y por eso Dios hace énfasis, no solo me manda a amarlo, sino me previene, sino me muestra el camino, sino me dice lo que no conviene. Y por eso me manda en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que la vida que tienes hoy es lo que tu corazón está viviendo. Y cuando más vivís esta realidad, tú estás viviendo realmente como Dios quiere para ti. Así que si no estás satisfecho de cómo vives, si te sientes rajado, seco, apagado, confundido, vuelva al primer mandamiento que Dios te llama hacia Él y vuelva a tratar, no con tu hermano, no con el pastor, no con nadie, vuelve a tratar contigo mismo y con Dios. Allí ya es la mejor batalla. Allí está la más grande y excelsa victoria que un cristiano puede tener. Yo y Dios. Cuando yo y Dios estamos bien, cuando yo y Dios estoy creciendo en Él, todo cambia. Todo cambia. Por eso Jesús acusó a los religiosos de su época. En Mateo 15:8 dice, ese pueblo me honra con sus labios. Si ustedes ni idea tienen del contexto histórico que ese pueblo vivía en relación a la vida espiritual. Que prácticamente estaban totalmente consumidos por la vida religiosa. Y Jesús viene y dice, ese pueblo me honra con su labio y su corazón está lejos de mí. En otras palabras, ¿para qué vale? ¿Qué vale tanta religiosidad? ¿Qué vale tanta cosa si Dios no está ocupando un lugar que busca y que quiere en nosotros?
Así que si el altar, hermano, de nuestro corazón está contaminado con el pecado, con la doblez, con la impureza, con la idolatría, temprano o tarde el fuego de nuestro corazón se apaga. El fuego de nuestro corazón apaga. Y cuando crezcamos en Dios, todas esas cosas comienzan a desaparecer poco a poco de nuestras vidas. Es un principio, queriendo o no, aceptando o no, es un principio automático. Crezca en Dios, desaparecen las obras de la carne, la atracción del mundo. El enemigo puede rodearte, pero no encontrará brechas para entrar en tu vida. Y hermano, entendamos que Dios no acepta a nadie que se divide con él nada. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso, pero celoso para el bien. Porque sabe que el bien mayor tuyo y mío es amarlo de todo corazón. Por eso Dios es celoso. Es celoso por amor a sus hijos. Aunque muchas veces los hijos no entienden, el amor de Dios es mayor de nuestra diminuta forma de ver el amor de Dios. Dios no divide. Cualquier cosa que ocupa nuestro corazón es una abominación a Dios. Por eso, si volvemos al Antiguo Testamento, podemos ver ese pueblo exteriormente como Dios los reprendió, los castigó, los enterró en el desierto. ¿Por qué? No porque no amaron a Dios, sino porque dividieron a Dios con algo más. Y Dios no acepta. ¿Por qué? Porque no podemos vivir. La plenitud de vida es vivir con Dios, plenamente con Dios en el trono de tu propia vida. Por eso Jesús, alguien dice Jesús como exagera. Y si lo miramos naturalmente parece un exagero. El que ama, Mateo 10:37, el que ama padre y madre, hijo, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Piénsalo, ¿cómo amas tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu trabajo? ¿Cómo amas? ¿Es más que a Dios? Son cosas naturales que vivimos por ellas. Que consumen todo nuestro ser. Y Jesús viene y rompe toda esa estructura. Quien ama padre, madre, hijo, esposa, esposo, más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué lo dice así? Porque la mejor forma de amar a esposo, esposa, por ejemplo, esposo, esposa, ¿sabe? Si quieres amar mucho a tu esposo y a tu esposa, ames a Dios más. ¿Sabe? Esposo, impulsa a tu esposa a amar a Dios más que a ti. Y viceversa. Padres, impulsen sus hijos a amar a Dios más que a ustedes. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios, ama de verdad, no importa quién. El que ama a Dios, por eso San Agustín dijo, ama a Dios y haga todo lo que quieras. Y es imposible amar a Dios por encima de todas las cosas, de todo corazón, de toda alma, fuerza y entendimiento. Es lo que Dios, es la plenitud del ser humano. Es la plenitud del ser humano. Amar a Dios, hermano, con todo el corazón significa sin rivales, sin competencia, sin lugar a nada ni nadie en nuestro corazón. Y lamentablemente muchas veces lo cambiamos por chirola, para decirlo así. Por chirola, hermanos. Pero eso también muestra lo que realmente amamos de Dios. Por eso no importa lo que tú dices, amo a Dios hasta el cielo. Problema tuyo. ¿Tú crees que convences a Dios por eso? Nadie convence a Dios por eso. Más adelante te das cuenta que no son más que palabras que salen de una boca torpe para entrar a un oído ya que no discierne. Porque si se discierne, venimos a ver el amor que Dios exige, que Dios aprueba en su bendita palabra. Dios no divide. Y tenemos el ejemplo de David. Y eso, escuche, eso no es para ser una persona intachable. No. Eso no te hace una persona intachable. Te hace una persona puesta en la mano de Dios para ser maleable en la mano del Señor. Ustedes, perdón, ¿están con calor ahí atrás? ¿Están? Prende el aire, por favor. Un aire por lo menos.
está aprendiendo, disculpa. Entonces yo toco con aire, disculpe. Eso no nos hace perfecto, absolutamente. Tenemos a David, hombre, según el corazón de Dios. Dios mismo lo dijo. ¿Qué hizo ese hombre? ¿Tuvo una vida perfecta? No. Cometió terribles pecados a los ojos de Dios. ¿Qué hizo David? Cayó feo. ¿Pero qué hizo? Aunque caído, aunque en pecado, amó a Dios profundamente. Y ahí tenemos el Salmo 51 que muestra a un hombre caído, pero muestra una expresión profunda del corazón de ese hombre a Dios. Y maravilloso ver esto, porque el que ama a Dios de verdad no quiere decir que no cometemos error, no quiere decir que no tropecemos. Es bueno no hacerlo. Cuanto más amamos, menos tendremos tendencia a caer, a fallar. Pero si caemos y fallamos, hermanos, Dios nos levanta, porque el corazón que busca a Dios, que arde por Dios, no es en medio del viento, se apaga. Y por eso Dios dice, aunque andares por el fuego, aunque andares por las aguas, yo estaré contigo. Y eso quiere decir que podemos quizás fallar, pero en la gracia de Dios, cuando el corazón realmente apunta para Dios, anhela a Dios, busca a Dios, hermano, Dios levanta y Dios restaura. Y por eso en Hechos de los Apóstoles nos dice y nos describe porque Dios lo llamó, que era un hombre según el corazón de Dios. Hechos 13:22 dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Entiende? Porque Dios dice, es según mi corazón. Porque David no le puso así a Dios, ni le puso en el corazón así, amo a Dios en el coso, ¿no? Tampoco puso un pescadito en el auto, no está mal listo, si quieres ponerlo, póngalo. David amó a Dios porque hizo todo lo que Dios quiso de él. Ese es el amor real, ese es el amor que manifiesta, ese es el corazón que revela el temor a Dios. David reveló. Y tenemos el otro, que Dios mismo lo llamó, Dios mismo lo eligió a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Falló. ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl no quiso bajar de su trono. Saúl quiso seguir sentado en el trono y llevar a Dios con él para que él hiciera lo que él quería, no lo que Dios quería. Su problema, ¿cuál fue? No negó a Dios. Saúl en ningún momento negó a Dios. Saúl siguió haciendo sacrificios, Saúl llegaba al templo, Saúl tenía todo. ¿Sabe el tema de Saúl? Saúl no amó a Dios del corazón. Saúl amó a sí mismo más que a Dios. Y su trayectoria y su desgracia revelan esto. La pregunta en esta mañana, ¿tú amas a Dios más que a ti? ¿Realmente? ¿Realmente amas a Dios más que a ti? Por eso Dios le dijo a Samuel, por la boca de Samuel, palabras tremendas que deben quedar para nosotros como principios, como estacas. 1 Samuel 15:22 dijo Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos, en víctimas, en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención más que la grosura de los carneros. Escuche solo el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. No dice, ay, no soy rebelde. Ah, no, cumplís todo lo que Dios te pide. ¿Vivís de la manera que te pide? ¿Dios es el principio y el fin en tu vida? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación. La obstinación. ¿Cuál fue la obstinación de Saúl? Vaya, mata a Amalek, voy. Se preparó, se levantó, se fue en frente a sus ejércitos, salieron, batallaron, no fue fácil, humanamente miraron, hicieron tremenda hazaña, liquidaron con todo a Amalek, obedeciendo a quién, a Dios, pero a Agag, el rey de los
amalecitas y el mejor del ganado, vamos a traerlo, porque en esto Dios se equivocó. Por esa pavada Dios no, Dios no va a prestar atención a esa pavada, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Dios no va a prestar atención a lo que dice, a mi murmuración, no va a prestar atención a las cosas chiquitas, ¿no? A las moneditas que por equívoco me dieron a más. Dios no mira esto, ¿no? Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo poco. Dios es el Dios que mira lo poco. La viudita con sus moneditas, Dios de esas moneditas se fue al corazón de esa mujer. Y ahí aparece Samuel a ver qué hizo Saúl. ¿Y Saúl qué había hecho? Contento, estaba esperando premio, porque levantó una estatua para él, humildemente, ¿no? Humildemente levantó una estatua y estaba esperando. Y cuando Samuel lo reprendió, ¿qué hizo Saúl? Ellos decidieron, yo soy rey que siento en el trono, que levanto una estatua, pero en los problemas ellos. Y ahí mostró Saúl, ¿qué mostró Saúl? Ese es el gran engaño que hacemos. ¿Qué hizo Saúl? Reveló realmente cuánto ama a Dios. Reveló que él no ama a Dios del corazón, no ama a Dios con toda su alma, quizás con toda su fuerza, porque tiene que salir a luchar contra los ejércitos ajenos. Quizás con la fuerza sí, pero tampoco con el entendimiento amó a Dios. Por eso te digo, en esta mañana tú vas a revelar y yo, ¿cuánto amas a Dios? Y Él lo vas a verlo para ti. Es para ti. Porque nos juntamos acá en esta mañana para que Dios nos hable y que podamos crecer, que podamos vernos a nosotros mismos por medio de la palabra, que podamos realmente trabajar con la palabra que Dios nos habla a nuestros oídos. Así que lo que Saúl mostró realmente, idolatría, obstinación, y lo que nunca imaginó Saúl, Dios lo llamó idolatría. Sos un idólatra. Porque aquí es el ídolo, todo aquel que ocupa el lugar de Dios. Y en nuestro corazón les garantizo, todos tenemos un ídolo llamado yo. No que alguno no lo tiene, todos tenemos el ídolo que soy yo. La diferencia es cuántos cada uno de nosotros está ahogando más y más ese yo. ¿Cuánto estamos sufocando? No sé esa palabra en portugués. ¿Cuánto estamos menguando el yo para que Dios ocupe su lugar? Esa es la diferencia entre nosotros. Nadie de nosotros acá es inmaculado. No sé si alguna inmaculada puede ser. Pero el inmaculado es aquel que realmente entendió esa verdad y que comienza a trabajar con su propio yo. Por eso Pablo mismo decía, golpeo mi cuerpo, lo llevo a servidumbre. No para caerle bien a los hermanos, sino para que Dios siga ocupando su lugar. Y Dios le dijo, para la excelencia de las revelaciones, Pablo, no te exaltara, te mandé un mensajero, un espino en la carne. Y Pablo oró 3 veces, dice, gloria a Dios, Señor, no voy a orar más por eso, necesito ese espino de carne, porque ese espino de carne es lo que me mantenga plenamente como siervo, no como rey en mi propio corazón. Así que hermanos, muchos aman más a sus egos, a sus placeres, a sus voluntades que a Dios, a sus trabajos, a sus deseos, a sus reputaciones, más que a Dios y más que su voluntad. El corazón dividido ora, pero sin pasión, canta, pero sin presencia, sirve, pero sin fuego, lee, pero no practica. Así que un corazón, hermano, que no arde por Dios termina apagándose poco a poco en la carne y por el mundo que los rodea. No hay forma, no hay antídoto contra la carne y el mundo a no ser vivir y amar profundamente a Dios y crecer en este amor profundo. Y por eso Pablo lo que más quería era exactamente esto. Así que preguntémonos en esta mañana a nosotros mismos, cada uno haga esa pregunta. ¿Quién es el objetivo supremo de mi amor? ¿Quién? Mi corazón palpita más por mí, ¿por quién más en mi vida?
¿A quién pertenecen tus emociones, tus pasiones y tus sueños? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién es la prioridad de tu diario vivir? ¿Qué era Dios? ¿Qué podamos decir? Dios. Así que la C es el corazón. Es lo que Dios exige. Amarlo primero con todo nuestro corazón. A, con toda nuestra alma. Amor que se entrega y no se retrocede. Con nuestra alma. El salmista 42:1-2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Y no sé si ustedes conocen el oriente, pero el ciervo cuando necesita la agua, no la encuentra, hace un berrido, no sé si berrido, o no sé, un gemido profundo que se escucha a kilómetros. Y el salmista usa esta expresión para expresar el anhelo de su alma por Dios, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Me presentaré delante de Dios. El alma, amados hermanos, es el asiento de la voluntad y de los afectos. La alma es a donde están tus emociones, tu voluntad, a donde todo reina, a donde está tu afecto. Amar con el alma es rendir la vida entera. Es rendir todo tu sistema operativo a Dios, para que lo entiendas. Porque el alma es la que comanda toda tu forma de vivir. Amar con el alma, hermano, es amar por encima de las emociones y del sentir. Vivimos en un mundo donde, ¿sabe cuántas personas se fueron de esa iglesia? Porque dicen: hermano, la palabra está muy linda, la enseñanza maravillosa, pero no siento. Ay, no sientes a Dios. Es terrible que generaciones enteras están viviendo ya está ese engaño terrible de querer sentir a Dios. Pero por supuesto, con los ministros de Satanás, que son ministros de luz, y que hoy a la explicación natural no son más que líderes que asumen el púlpito para enseñar, con un corazón totalmente ausente de Dios, no pueden enseñar otra cosa más que el engaño a sus oyentes. Dios nunca pidió permiso a tus emociones. Nunca. Dios sí pidió que tú sometas tus emociones y tu sentir a Dios. Quizás esto te suena lindo porque entiende eso. Sí, yo no debo amar a Dios con el sentir. Pero escuche, en el día a día, cuando el hermano te ofende, ¿actúa por lo que Dios dice o por la rabia que llena tu corazón? En casa rompe el plato o airaos pero no pequéis. Porque es muy fácil pensarlo afuera, pero en nuestro diario vivir. Por eso la palabra de Dios dice al cristiano: andamos por fe, no por vista. Andamos por lo que Dios ha dicho, no por lo que yo siento. Y la iglesia hace ese papel. Nos enseña la palabra de Dios para que nuestras emociones, nuestro sentir, nuestra alma y este comando sea llevado totalmente a la obediencia de Cristo por medio de la palabra. Así que ya no es más por sentir. Ya no es más por sentir. Ningún sentimiento se justifica delante de Dios. Absolutamente ninguno. Ninguno. Vemos a un Job en medio del sufrimiento, en medio de las desgracias, en medio de las circunstancias difíciles. Lo dice claramente. Y ahí muestra el amor verdadero. Y quiera Dios que no tenemos que pasar como Job. Pero a veces, con mucho menos de Job, amamos a Dios menos y mostramos el amor diminuto que tenemos por Dios. Y Job dijo el 3:15, aunque Él me matare, en Él esperaría. Aunque en Él me matare, en Él esperaría. La esposa dijo: hombre, nega a Dios y muera, ya perdiste todo. Él dice: recibimos el bien de Dios y no nos vamos a recibir el mal. Y Job en ninguna palabra pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque Job amaba a Dios de verdad. Y como hermano, ¿tú sentiste el amor de Job? No, lo vi. No, el amor se ve, no se siente. No se siente. Tanto con Dios como uno con otro, el amor se ve. El amor quizás no expresa una palabra,
pero con acción dice mucho, ¿no, Marcelo? Amén. Hermano, es así. Así es el amor, lo que vemos en Job y en muchos ejemplos en la Biblia. Es el amar con el alma. Cuando el dolor, cuando las dificultades, cuando las frustraciones no matan mi devoción, mi convicción y mi vivir a Dios. Por eso digo, el cristiano que ha nacido de nuevo, ya no hay más vida horizontal. No existe más. El cristiano que está en Cristo ya no vive horizontal. Todas nuestras vidas, todas nuestras relaciones ya son vertical. Yo, Dios, tú. Yo, Dios, tú. Esposos, tú, Dios, tu esposo, tu esposa. No hay más. ¿Por qué? Porque como cristiano hoy te encuentras en Cristo. Y la vida de Cristo debes vivir. No. Cristo no es un accesorio para que tú lo llevas en tu vida para aquel día. Bueno, apareces, ahí está, Señor. Perdí todos los accesorios en la vida. Y bueno, ahora quedaste tú porque tú es para siempre. No, entendiste mal. Cristo es vida tuya. El que realmente ha entregado su vida a Cristo, Pablo dice en Colosenses, porque cuanto Cristo, vuestra vida, la vida que tú tenés hoy si es cristiano, es de Cristo. Así que por medio de esta vida, tú tienes que vivir la plenitud de Cristo. La alma, hermano, que ama a Dios no negocia su fidelidad. No, jamás. Muchos aman mentiras. Muchos aman engaño, muchos aman de tal forma y vuelven a amar a Dios. Pero esto y esta realidad, ¿qué muestra? Que esas personas realmente no aman a Dios. O si aman al Dios que ellos mismos han fabricado en sus propios corazones. Creo que en aquel día que llegamos delante de Dios, a muchos el Señor va a hacerles ver que el Jesús que ellos abrazaron en todo el tiempo de esta vida no era más que el Jesús, que ellos lo dibujaron, que ellos lo construyeron, que ellos lo manipularon a su merced. Es el Jesús ídolo. Por eso en esta mañana, ¿tú amas al Jesús que murió por ti o al Jesús ídolo que tú estás formando en tu corazón? Quiera Dios que sea la primera. Nosotros vemos, hermanos, muchos, Caín, un hombre, que si le preguntabas a Caín, ¿Caín amaba a Dios? Por supuesto. Caín no precisaba pruebas para decirte que Dios existe. Lo veía cara a cara. ¿Cuál fue el problema de Caín? Que su corazón no amaba a Dios de verdad. Por eso el problema de Caín, que muchos pelean por el sacrificio, el problema de Caín era Caín. Porque Caín, la Biblia dice, Caín no agradó a Dios. Abel agradó a Dios. Si tú agradas a Dios, tu sacrificio agrada a Dios. Y la Biblia lo dice claro. Caín no agradó a Dios y por supuesto su sacrificio no agradó a Dios. Y aún el amor de Dios lo llevó a retratarse. Pero aquel que realmente Dios no ocupa su corazón, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Huyó de Dios y pensó que podía huir del Dios que crió los cielos y la tierra. El alma, hermano, verdaderamente rendida no depende de resultados, depende totalmente del Redentor. Por eso Tozer dice, el amor que depende de lo que Dios da, se apaga. Se apaga. El amor que depende de lo que Dios es, nunca muere. Por eso esta mañana, tú puedes decir realmente, cantamos y decimos dos veces, que si no les quedó, no va a quedar más. Estoy siguiendo a Jesucristo, atrás no vuelvo. Si perdés el trabajo, si mañana perdés el trabajo, si mañana tenés una respuesta médica de un cáncer, y vas a doblar, Señor, te doy gracias por ese resultado, sé que tú tienes la última palabra, si por vida es tú, si por muerte es tú, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor, estoy en tus manos, haga lo que quieras. ¿Hará esto? Oh, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Yo te amo, te sirvo, hago la Santa Cena, canto. ¿Esto es tu amor por Dios? Y hermano, lo digo porque muchos cristianos viven esta realidad. Y me dicen, no sé por qué Dios.
Y bueno, bájalo acá, haga una audiencia, una reunión con él aparte en la reunión. Y la pregunta que hacemos, ¿amemos a Dios realmente aunque el camino sea difícil? ¿Amemos a Dios aunque el camino sea difícil? Quiera Dios, hermano, que la respuesta sea así. Pablo, marcado por ese amor de Cristo, y manifestó en sus cartas ese profundo amor hacia Cristo, nos hizo ver en su alma cómo Cristo empapaba, reinaba plenamente en su alma. Y dejó ejemplos de muchas palabras dichas por él, por supuesto, inspirada por el Espíritu Santo. Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y estamos hablando de un hombre, del hombre de su época. Del hombre de su época. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué tremendo Pablo. Pero tú y yo podemos ser Pablo. Aunque Dios no quiere Pablo, Dios quiere cada uno de nosotros que crezca en el amor hacia Dios, que rinda su ser hacia Dios. Que no le preguntes a tus emociones, no te levantes de mañana y mira en el espejo y estoy caído, no te levantes. No te levantes, haga como David. ¿Por qué te perturbes, oh alma mía? Dentro de mí, esperes en Dios. Para que puedas amar a Dios con toda tu alma, debes callar a tu alma y someterla hacia Dios. Rendirla a vivir la fe que agrade a Dios y que proviene del propio Dios. Sigo porque si no. F, con todas nuestras fuerzas, amor que se demuestra en hechos. Amor que se demuestra en hechos. Amar con fuerza, hermano, es usar nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra capacidad, nuestros talentos, no ser lentos al servicio de aquel que dio todo por nosotros. Y esto es amar a Dios con toda nuestra fuerza. Amar con toda nuestra fuerza es esforzarse con todo el ser a amar como Dios merece. Esforzar con todo nuestro ser. Por eso Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, amemos, hermanos, con todo el corazón. Amemos no en palabras, sino en hechos y en verdad. ¿No? Creo que todos hemos, de cierta forma, hemos sido decepcionados de tantas palabreríos y después en los hechos vemos que los hechos no respaldan las palabras. Por eso yo te decía que a Dios no le importa cuánto le decís que amás. A Dios le importa si realmente demuestra en tu diario vivir que lo amás. Y en todas las cosas lo honrás, porque si lo amás en todas las cosas, lo amás honrándolo en todas las cosas, porque Dios es el que vive y habita en ti. Y así Dios quiere de nosotros. Por eso Jesús llamó a los religiosos que de su época, hipócritas. Hipócritas. ¿Qué quiere decir? No es legítimo, es falso, es teatro, es artista. Eso es lo que Dios le dijo, que si los mirábamos, hermanos, naturalmente era gente que no paraba de trabajar para Dios. Que prácticamente la vida de ellos era el servicio en el templo y en las enseñanzas. Pero Jesús le dijo hipócritas, y el discurso más terrible que Jesús pronunció es hacia ellos. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Y Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con sus labios, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Así que no basta cantar te amo, si nuestras vidas no reflejan en los hechos y esa verdad, si nuestras manos no sirven y nuestros pies no caminan intensamente en el reino para Dios. Cuando amamos a Dios realmente no importa lo que el hermano mira, lo que me dice, no preciso aplausos, no preciso reconocimiento. Cuando amo a Dios, lo que me importa es Dios. Y vas a tener la tentación de tu alma
inquietarte, porque tu alma y ese sistema operativo que movido mucho por la carne, ¿quién tiene que someterlo? ¿Quién tiene que despojar el viejo hombre? ¿Quién tiene que renovar la mente y revestir del nuevo hombre? Es tú. Así que no hay otra forma. Por eso Dios te dice todo cómo podés llegar a amarlo con todo corazón, de toda la manera posible, al modo café. Pero ¿quién tiene que estar vigilando totalmente para vivir esa realidad? Tú y yo. Tú y yo. Por eso es muy importante cuánto tiempo, si amas a Dios, cuánto tiempo dedicas para Dios en tu diario vivir. ¿Cuánto tiempo? No, leer un libro entero no es dedicarse a Dios. Lo digo así. Leer 3 capítulos de la Biblia, 3 libros de la Biblia, no es amar a Dios. Jesús dijo que el que construyó su casa sobre la arena, aquel que oyó, leyó. La clave, ¿a dónde está? No trabajó en su propia vida, no trabajó en su mente, no trabajó en su propio corazón. Quiso construir su casa a su manera. La manera de tu construcción es lo que va a revelar cuánto amaste a Dios. Y Dios nos deja claro, va a subir sobre las 2 casas, tormentas, lluvias, tempestades. La que va a permanecer es que realmente ha trabajado totalmente para Dios y ha construido en Dios su propia casa. Así que, hermanos, no basta decir te amo y la tele, el celular, el fútbol y un montón de otras cosas ocupan el lugar de Dios. No, y hoy te dicen, sí, pero no sea tan religioso. No es tan religioso. Pero entienda que tú tenés que ser sincero contigo. ¿Qué es lo que te impida crecer a Dios? Es decir, cuando tú levantas todos los días a trabajar y no tenés un tiempo para agradecer a Dios por un nuevo día, que decir, el trabajo es el ídolo en tu vida más importante que Dios. Entienda. Por eso debemos ser sinceros, hermanos, de evaluar a la luz de las Escrituras cuánto amamos a Dios. Cuánto amamos a Dios. Nehemías, el gran Nehemías, ¿qué hizo? Amó a Dios con toda su fuerza. ¿Qué hizo? Estaba cómodo en el palacio del rey. No era una linda profesión probar el vino del rey para ver si tiene veneno. No es tan cómodo, pero tomaba buenos vinos. Pero podía estar cómodo. Podía decir como cualquiera de nosotros, bueno, si Dios me puso acá, acá estoy. ¿Qué hizo? Cuando escuchó que la ruina de su pueblo, de su gente, de su tierra, lloró, ayunó, clamó a Dios. Pero no solo lloró, clamó a Dios, sino estaba dispuesto a levantar y a ir. Uno piensa que fue en un crucero de pasaje. No, fue terrible. Fue terrible ir para la tierra, cruzar todo el charco para llegar a Jerusalén, para construirla. Era algo peligrosísimo. Era vida o muerte. Pero Nehemías amó a Dios con toda su fuerza. Estaba dispuesto a levantar y a ir. Y acá yo lo digo acá. No lo directo, no es indirecto, es directa. A veces para levantar, servir la Santa Cena, uno tiene que traer una merienda ahí para comer. Y lo digo así. Cualquiera que tiene comunión con Dios puede venir, agarrar, orar, agradecer a Dios, servir la cena. Eso es un servicio. El miércoles que pueden todo el mundo orar. Y no estoy diciendo que es obligado a orar, absoluto. Pero digo, estamos en familia. Estamos en familia, a veces las cosas simples. Simple, lo que estudiamos hace meses, ser intencionales. Amar a Dios con la fuerza es ser intencionales en todas las cosas necesarias. Y entender que yo soy parte. Mira mis miembros, ¿no? Son todos carne. Uno más lindo que otro más. Son todos carne. No hay ni un miembro especial ahí. No tengo ni un dedo de oro que está ahí solo para ser visto. En el cuerpo de Cristo no hay miembro especial adornado solamente para ser la belleza de la iglesia. No. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no queremos amar a Dios con nuestra fuerza. Con nuestra fuerza, quiere decir,
remengarte. Si tienes que limpiar el baño, vaya a limpiar el baño. Si tienes que cocinar, venga a cocinar. Si el sábado tenemos que trabajar en la obra. Hugo ahí miró a la nena ahora, desvió su ojo. Es decir, ama a Dios con tu fuerza, salga de tu comodidad. Porque tu comodidad revela que tu alma sigue movida por tu propia carne. Y no estoy diciendo, no me malinterpretan que todas las cosas yo tengo que estar involucrado. No. Y aun si querés, yo te digo que no. Pero que sí, tenés toda la oportunidad para amar a Dios con todas tus fuerzas. Pablo, ese hombre, podía muy bien haber ido a predicar el evangelio en Éfeso, levantar la iglesia y digo, bueno, miércoles, viernes y domingo tenemos reuniones y el resto de la semana me voy a Río Uruguay a pescar. No, ese hombre entendió lo que es el tiempo presente. Por eso escribió que debemos vivir no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y por eso Pablo dijo, y lo dijo con todo el corazón, es un pasaje precioso, 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Y yo lo digo así profundamente, sin equivocarme, el amor de Pablo no era por las almas, el amor de Pablo era por su Señor. Porque cuando el corazón ama realmente al Señor, somos dispuestos a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. No hay límite para nosotros. Por eso Pablo, hermanos, no amó con palabras, sino con esfuerzo físico. Y vaya, esfuerzo físico, peligros, viajes, prisiones, hambres, naufragio. Y no sé qué es lo que no pasó a ese hombre. No sé, en el sentido humano ese hombre recibirá la corona del desgraciado humano en la tierra. Porque todo que hay desgracia, ese hombre pasó por ella. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Y ni se recuó un poquito, sino, donde quieras, allí estaré. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo atrás. Así que, hermano, el amor verdadero suda, trabaja, lucha, persevera. Ese es el amor de la fuerza. Cuando el amor se frena, se aísla. Y cuando se aísla, es porque el ego es el objeto de mi amor. ¿Entiende? Lo explico porque eso es muy notorio. Entonces un cristiano se siente ofendido o lo que sea, se aísla. Lo que muestra es que el amor de él mayor es por su ego. Porque el amor que ama a Cristo, por más que sea lastimado, herido, ¿sabe lo que hace? Viene y soluciona esa herida. Cuando se aísla, cuando se empaca, y por eso soy el pastor menos simpático de ir sin echar a ovejas a venir. No, si no quieres vivir como ovejas. Porque a veces te acusan, ¿no? A veces acusan al buen pastor, fue atrás de la oveja. Tenés que preguntar, ¿soy oveja mismo? ¿Soy oveja? Porque es muy fácil comparar al pastor. Compárate a la oveja. La oveja que Jesús habló como oveja, es igual a ti, chifla, patea, tiene cuernos, murmura, habla. No, esa no es la oveja de Cristo. Entonces no te hagas. No te hagas. Y por eso, hermano, al que vive en su ego, no tiene parte conmigo. Intento ayudar, levantar, aconsejar, pero a quien quiere realmente vivir para el Señor. Recuerde que el pastor verdadero de tu alma es Cristo. Yo estoy para guiarte a Cristo, enseñarte el camino de Cristo, aconsejarte, pero jamás cincharte y poner una estaca. No, lejos de mí hacer esto. Ni siquiera mi hija está queriendo ir a Montevideo, ya la llevo, que vaya pronto. Dios no quiere, hermano, fuerza de sobra, sino la que tenés ahora. Dios quiere lo que tú tienes ahora. No esperes que Dios te dé fortaleza, sabiduría. No, sirva en lo que tú puedes hoy. Ser útil en lo que tú puedes hoy. Por eso el que quiere servir siempre encuentra qué hacer. Siempre encuentra qué hacer. Elizabeth Elliot dijo, el amor se prueba por la disposición al sacrificio.
por la disposición al sacrificio. Y debemos preguntarnos esta mañana, ¿realmente esforcémonos más que todas las cosas por amar a Dios y por obedecerlo? ¿Realmente nos esforzamos por Dios todas las cosas? Porque a veces para ganar unos pesitos más somos capaces de trabajar 48 horas. Pero cuando la reunión demora 10 minutos, ay hermano, está muy largo. ¿Ves? Pasamos para leer. Tengo todavía espacio. Con todo nuestro entendimiento, amor que piensa y se discierne. Amor que piensa y se discierne. Ayer me mandaron un video de varios picotes de videos terribles, terribles. ¿Ustedes saben qué pasó con Europa, que era la cuna del Evangelio? Hoy es un continente que no quiere saber del Evangelio. Uno dice, ay, porque por el intelectualismo. No es por el intelectualismo, no. Uno de los factores, y eso está hecho, y tristemente esa verdad va a llegar a América Latina, y ya está llegando. El gran factor fue el Evangelio mal enseñado y mal vivido. Hoy me mandaron un video de varios picotes, cosas que hasta en el manicomio te dicen, y esto es locura. ¿Y sabe a dónde están hechas estas cosas? En iglesias evangélicas. Y no es una iglesia de garage, con todo respeto. No, iglesias multitudinarias, haciendo payasada como que si fuera de Dios. Locura al sentido común del ser humano. Y la gente la absorbe y vive esa borrachera espiritual. Y esto no es amar a Dios con la mente. Y esto no es amar. El viernes estábamos hablando sobre no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. El ejemplo que Dios da en su palabra es cómo ser lleno del Espíritu. Es un tomar a diario a Dios, vivir a diario a Dios, ser lleno de Dios para que Dios domine mi propia vida a diario. Pero la única diferencia del ejemplo, que la bebida te saca la cordura. El llenarse de Dios te lleva a una cordura celestial que refleja a Dios. Que la gente puede detestar el Evangelio, pero jamás va a mirarte feo. Va profundamente a anhelar lo que tienes, cómo vives, como matrimonio, como padres y hijos, cómo trabaja, como empleado, como patrón. ¿Pero por qué? Por el Evangelio que transforma vidas. Por el Evangelio que transforma vidas. Y por eso el Dios de este siglo se ha diseminado cizaña por muchos lados, para que la gente mira la cizaña y cree que todo es igual. Y no es igual. Y por eso Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre volviera, ¿hallará fe en la tierra? Quiera Dios que podamos ser y ese remanente, que Dios dice que habrá un remanente, quiera Dios que seamos y ese remanente de realmente vivir y amar a Dios con toda nuestra mente, de saber discernir, comenzando de nuestro propio vivir. Y por eso Lucas lo dice, ama a Dios con todo tu entendimiento. ¿Y qué significa amar a Dios con todo el entendimiento? Amar a Dios con el entendimiento, hermano, no es solo saber cosas de Él. El mundo está lleno de cosas que la gente sabe de Dios, sino pensar como Él piensa, hablar como Él habla, actúa como Él actúa, vivir como Él vive, llamar las cosas por su nombre como Él las llama, no negociar principios y verdades eternas, nunca negociarla. Lo digo así porque a veces en nuestro trabajo queremos negociar, o en nuestro ámbito de amistades, de compañía, queremos negociar. Cristiano que está creciendo en Dios no negocia. No negocia. ¿Por qué? Porque aprendió a amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Porque Dios, el que ama a Dios solamente en su casa o en la iglesia el miércoles y viernes o domingo, esa persona no está amando a Dios. El que ama a Dios entiende que Dios es todo en mí. Y en todo en mí. Y yo debo vivir en todo para Él. Amar a Dios, hermano, es querer hacer su voluntad. Filtrar todas las cosas por medio de su verdad, por su palabra.
Por eso los cristianos tienen que preguntar por qué multitudes murieron para que ese libro llegara a mi mano. ¿Y por qué en los países que rechazan a Dios prohíben la lectura de la Biblia? Debemos preguntarnos esto para entender que ese libro no es solo para traerlo el domingo o el miércoles, es para que sea tu vida y para que tu entendimiento, tu mente sea transformada por medio de la palabra de Dios, para que tú puedas vivir la palabra de Dios sin citar versículos. El mundo quiere ver la palabra de Dios sin versículos en tu vida, en tu lengua, en tu mirada, en tu trato, en tus negocios, en todas las cosas. El mundo quiere ver esto. El mundo quiere ver esto. Y esto es amar a Dios con todos nuestros entendimientos. Amar a Dios en esto, hermanos, es cuando tu mente deja de ser campo de batalla del enemigo y se convierte en un santuario de Dios. Santuario de Dios, maravilloso, maravilloso, y anhelo que todos puedan llegar a ese estado de estar caminando y estar pensando con Dios. Ya no está haciendo fuerza, ya no es fuerza. Está acostado en un sanatorio y no depende de algo que te entretiene, porque ahí tú y Dios y la palabra de Dios están trabajando adentro, está creciendo. Y eso no es teatro, eso es realidad. Pero tú tienes que adiestrar tu mente para que la palabra de Dios tenga cabida en tu forma de pensar. Y entender que esto es una herramienta preciosa. Pero este nubla tu entendimiento cuando no está usando tu entendimiento para que sea el fundamento de la verdad de Dios. Lo digo, hermano, porque es así. Es un precioso herramienta. Yo lo uso montones para edificar mi vida. Pero es el peligro que tu mente se acostumbra a querer saber de todo y de todos y a dónde y cómo y cuándo. Y poco a poco tú vas a perdiendo el equilibrio de llevar tu mente a ser transformada por la palabra de Dios. Por eso Pablo ruego vos pues, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo lo dice a ti y a mí: no os conforméis a ese mundo, sino transformaos por la renovación de tu mente, para que tú descubras cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Quién tiene que hacerlo eso? Es tú y yo. Es tú y yo. Un escritor dijo: la mente que no se renueva termina sirviendo a los ídolos del pensamiento moderno. Cuando la mente, hermano, no está renovando en Dios, temprano o tarde toma un ídolo para él. Por eso observe hoy que muchas cosas que antiguamente eran feas, para muchos hoy son normal. No estoy diciendo que antiguamente no tuvieron muchos tabús. Pero hoy a veces me comentan, cristianos que me comentan las novelas. Y quieres mirar novela, puedes mirar todas las novelas que quieras. Pero me gustaría que tú me citas los pasajes de la Biblia, los libros de la Biblia, así como me cuenta cómo fue la novela y cómo, qué sé yo, el chamuco hizo con la chamuca. Sí, a veces me comentan sobre la serie de Netflix, no está mal, a veces yo miro. No está mal, no estoy diciendo mal. Estoy diciendo realmente la palabra de Dios ocupa tu cabeza así como ocupan las cosas de ese mundo pasajero. Y ahí nosotros tenemos que hacer esa evaluación para nosotros mismos. Por eso el enemigo no busca mucho tu cuerpo, busca tu mente. Allí es el lugar donde levanta su bandera, dice: conquistado. Allí. Y por eso dice Pablo que debemos tomar todas las armaduras de Dios. Y una de esas armaduras es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque tu cabeza, cuando el enemigo logra conquistar tu mente, tu entendimiento, conquistó tu vida. Puede venir a las reuniones que quieras y participar de lo que quieras y hacer lo que quieras. Ya la batalla está ganada de él. Daniel decidió profundamente no contaminarse con el rey, con el mundo donde vivió. Decidió. Así que llevar tu mente a Dios es una decisión tuya. No esperes la circunstancia, porque Daniel, como esclavo en un imperio babilónico, allí mismo decidió:
servir a Dios y honrar a Dios y llevar su mente plenamente a Dios, honrar a Dios en su mente. Por eso que cuando salió el edicto de 30 días que nadie ora a no ser a Nabucodonosor, ¿qué hizo Daniel? Nada, se levantó su mente, ¿qué dice? Su mente, ¿qué dice? Su mente no dijo, ay, pobrecito, ¿qué voy a hacer ahora? Se voy a llorar en casa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se levantó a su casa, ¿qué hizo? 3 veces, como hacía todas las veces, abría su ventana y oraba mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué? Su mente ya estaba totalmente adiestrada para con Dios. Y permiso que no es que estoy mirando el celular, sino que la batería de mi coso me traiciona a veces. Así que tengo que tener un auxilio acá para que por las dudas. Así que, hermanos, ¿cómo estamos nuestra mente? Amar a Dios con el entendimiento es pensar según las palabras, no según la cultura. Es ocupar mis pensamientos en la verdad de Dios. Por eso Oseas dice, mi pueblo es destruido porque le faltó. No es que no tenían conocimiento. No es que no tenían conocimiento, sino que el conocimiento del Altísimo no ocupaba su mente. No ocupaba sus mentes. La ignorancia, hermanos, espiritual es una de las mayores ruinas que tenemos en medio de la iglesia. Porque creemos a todo. ¿Sabe lo que es la palabra discernir? Ese debe ser algo normal, el pan del cristiano. Discernir. Escucho una noticia, la discierno. ¿Por qué? Por la verdad de Dios. Me dice algo, lo discierno. ¿Por qué? Porque tengo la brújula. El cristiano tiene la brújula, que es la palabra de Dios, que por medio de ella podemos discernir todas las cosas. Todas las cosas. Eva, ¿qué pasó con Eva? Eva descuidó su mente. Eva descuidó su mente y miró en lo que el diablo le engañó. Eva no pecó porque no tenía mente. Eva pecó porque sacó la palabra de Dios de su mente y se enfocó en sus sentidos. Era bueno, agradable y da sabiduría. Extendió la mano y comió. Y cada vez que saques la palabra de Dios de tu mente, el pecado está a la puerta de tu propia vida. Por eso, hermano, Jesús mostró la prueba de amor más grande. Y eso en el principio lo dije. A Dios no le importa cuánto le decís que me ama. Porque Jesús dijo cuál es la prueba de tu amor por Él. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré, me manifestaré a Él. Ahí está. Es Jesús que está diciendo. Primera de Juan dice, el que dice que me ama no guarda mi mandamiento. El Espíritu Santo dice, mentiroso es y en él no está la verdad. Así que vas a decirle, Dios te amo. Es decir, a partir de hoy, ¿querés decirle a Dios te amo? Ponga una taza de café frente tuyo y piensa en esto. Ponga una taza de café y piensa en esto. De todo mi corazón, de toda mi alma, de todas mis fuerzas, de todo mi entendimiento. Si no, hoy es el día de que tú puedas rendir a Dios y decirle, Señor, acá estoy. Tozer dijo una frase, la mente es el taller donde Satanás forja los ídolos o donde el Espíritu Santo edifica un permanente altar. Nuestra vida realmente en tu mente está el altar de Dios. Está el altar de Dios donde tú sacrificas todos los pensamientos, donde tú filtras todo por el fuego santo de la verdad de Dios. Y hermano, quiera Dios que la respuesta sea así. Por eso la pregunta que hago en esta mañana, ¿nuestra mente es un santuario de Dios realmente o es un altar pagano? Nuestra mente, tu mente, por eso vaya apagándose poco a poco. No es que voy a hacerte un hipnosis, no. Pero quiero que tú reflexiones, porque para eso vinimos. Por eso piensa, mi mente realmente es un altar. ¿Qué domina mis pensamientos? En los tiempos libres, ¿qué es lo que ocupa mis pensamientos? ¿Qué es lo que ocupa mis pensamientos? ¿Qué es lo que ocupa mis deseos? ¿La verdad o la frivolidad de la vida? ¿Qué? Y si Dios hoy examina nuestro corazón, ¿qué olor sentiría? ¿Qué olor sentiría Dios si examina hoy nuestros corazones? ¿Olería en nosotros amor profundo?
ardiente por Él. Y quizás con anhelo profundo de comenzar un nuevo mañana. Porque si Dios nos habla hoy es porque todavía nos ama. Y quiere que a partir de hoy comenzamos una nueva página con Él. Ese es el amor de Dios que nos llama no para juzgarnos, sino para hacernos entender la voluntad de Él si queremos vivir para agradarlo y ese corto tiempo de vida que tenemos. Así que, hermano, ¿amas a Dios a modo café? Por eso, vaya inclinando tu cabeza, piénsalo en ti mismo. ¿Amas a Dios en modo café? Entendiendo que café no es un concepto bonito, sino es la verdad que brota del corazón de Dios y que agrada a Dios y que anhela que sus hijos comiencen a vivirla para reflejar esta gracia delante de Él en aquellos por lo cual Él dio su propia vida. Recuerda que el amor de Dios por nosotros se fue totalmente. Dios te amó con todo su corazón. Dios te amó con toda su alma. Dios te amó con todos sus entendimientos. Y Dios no solo te amó, sino demostró ese amor profundo. Y dice 1 de Juan que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó con todo y nos dio lo mejor de su vida, que es su propio Hijo. Por eso Juan dice, de tal manera, que no sabemos cuánto es a tal manera. Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito. Dios amó en toda la forma. Por eso nos exige que podamos amarlo. Y Él sabe que solamente podemos amarlo de esta forma, rendiéndonos totalmente al dominio de su Espíritu, creciendo plenamente en su gracia, para que nuestro amor llegue como olor gratificante al propio Dios. Dios nos impresiona con lo que hacemos para Él. Se deleita en un corazón que lo ama de verdad. Por eso que nuestro café suba en esta mañana a la presencia de Dios con aroma del propio cielo. Que el perfume de nuestro corazón refleja en nuestro amor a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Que podamos orar juntos en esta mañana. Que tú puedes hacer tu oración a Dios en esta mañana y ser sincero delante de Él. Yo sé que en tema de amor todos somos deudores, pero que realmente haya en nosotros ese despertar de entender cuál es el amor que realmente Dios pide de sus hijos. Señor, te